Colombianos, este fin de semana la extrema derecha intentó sembrar el pánico económico con una narrativa falsa. Afirmaron que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, había retirado a Colombia la línea de crédito flexible vigente desde el año 2009. Esa campaña, diseñada para golpear al presidente Gustavo Petro, no solamente es un ataque contra él, contra su gobierno, sino que daña la confianza en nuestro país. Por eso es que el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter responde con contundencia sobre el papel de la prensa tradicional que, según él, muestra una genuina esencia. El presidente Petro recordó un capítulo oscuro de nuestra historia que hay que recordarla las veces que sea necesario, porque además se deja en evidencia que el papel de la extrema derecha no es el beneficio del país, sino recuperar ese poder que perdieron en el 2022. El presidente Petro, les decía, recuerda un capítulo de la historia colombiana. Hace 9 décadas, hace 90 años, medios, emisoras, oradores y algunos púlpitos desataron toda una ola de violencia al avivar odios por el simple color de una bandera, dice el presidente Petro, causando la muerte de 300,000 campesinos humildes. Es decir, ese uso de la desinformación, como en los años 40, no es inofensiva, sino esas consecuencias que podemos ver en un país como el nuestro, consecuencias que pueden ser devastadoras y sobre todo en el asunto económico. Antes de profundizar, veamos la verdad sobre esta noticia. Un informe de Noticias 1 aclara estos hechos porque mientras la extrema derecha está diciendo que el Banco Mundial suspendió la línea de crédito flexible para el país, lo que realmente dice ese comunicado oficial del FMI es que no se hace tal suspensión, pero solamente están haciendo una advertencia de que si no se corrige el déficit fiscal o que no se aumenta el recaudo tributario, esa posibilidad podría materializarse, pero como hemos visto, el gobierno está trabajando para corregir estos problemas que tienen unos antecedentes que ahora vamos a tocar, pero antes veamos este informe. El Fondo Monetario Internacional advirtió este sábado que la continuidad de la línea de crédito flexible para Colombia, que está vigente hace 16 años, está sujeta a la revisión del cumplimiento del artículo 4, que hace referencia a la política fiscal y estabilidad financiera del país. Administrar la caja. En su análisis previo, el Fondo Monetario resaltó el crecimiento de la economía colombiana, aunque alertó por el aumento de la deuda pública, que pasó del 4,2% del PIB en 2023 al 6,7% en 2024. Y en este caso, el Fondo Monetario Internacional va a revisar 3 componentes a los cuales ya se ha referido. Entre ellos, indiscutiblemente, la situación de deuda pública sobre PIB, que transita sobre el 61%. Aunque esta línea de crédito que facilita el acceso a liquidez inmediata aún sigue vigente, se podría correr el riesgo de que se pierda. Es probable que la suspendan cuando se venza el año entrante, si no hay unos compromisos fiscales fuertes. Como esta es la mejor línea de crédito del Fondo Monetario, creo que sería desafortunado si Colombia no cumple los requisitos para mantenerla. Según los analistas, se debe corregir el déficit fiscal para no perder el respaldo del organismo multilateral. Cuando uno mira la evaluación del Fondo Monetario Internacional, habíamos encontrado que la situación fiscal justamente le preocupaba bastante y que, tal cual como mencionamos desde el observatorio, el rezago presupuestal es bastante alto y ojalá el gobierno en las comisiones técnicas que vengan logre hacer lo posible para dejar esta línea abierta. No es tranquilizante que Colombia se quede sin este crédito porque es un crédito muy automático. Lo que viene para el gobierno es pensar, ¿no?, en cómo aumentar el recaudo, de qué manera hacerlo. El Fondo Monetario también advirtió en su evaluación preliminar que el mayor déficit reflejó ingresos tributarios menores a los proyectados y gastos mayores a los previstos, pese a los recortes que hizo el gobierno a finales de 2024. Ahora, amigos, hay que mirar el contexto con bastante claridad en este tipo de información, no para evadir responsabilidades actuales, sino para entender cómo las decisiones del pasado pueden moldear el presente y, por supuesto, el futuro del país, sobre todo en estos temas. La situación fiscal que enfrenta el gobierno del presidente Gustavo Petro
no es exclusivamente su responsabilidad. Hay que ver las causas. Entre las causas destaca el sobreendeudamiento heredado del gobierno de Iván Duque, deudas de corto plazo con el FMI que verdaderamente se hacían insostenibles los pagos, como dijo el presidente Gustavo Petro. Pese a eso, lo han hecho para mantener la responsabilidad fiscal del país, pero también estos compromisos cuando el gobierno de Iván Duque seguía subsidiando la gasolina pese al déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Y no solamente estas obligaciones billonarias, sino también las obligaciones con electrificadoras por la opción preferente y el pago a concesionarias por estas carreteras. A esto se suma asuntos internacionales como el alza global y también el nacional de las tasas de interés que encarecen el servicio de la deuda y el sabotaje de la oposición que hundió este cupo de endeudamiento necesario para refinanciar la vieja deuda, porque en el Congreso también hay responsabilidad. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, hundió la ley de financiamiento, hundió las adiciones al presupuesto general de la nación. Son asuntos que ha tenido que sortear el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero la extrema derecha, María Fernanda Cabal, dice que el presidente Petro está destruyendo el país y que vamos hacia la suspensión de la línea de crédito flexible para asuntos que necesitemos. Toda una campaña de desinformación que nos hace ver algo bien claro. Hay que tener presente este tipo de precisiones para no dejar miedo y que distorsionen la realidad de lo que realmente está sucediendo. Y con este asunto tampoco podemos olvidar en temas económicos lo que decidió la Corte Constitucional con la reforma tributaria de 2022, que fue tumbar la deductibilidad de las regalías en el impuesto de renta a grandes empresas carboneras y petroleras, que eran importantes recursos que se iban a recaudar, pero la Corte Constitucional dijo que no. Y entonces se torpedió la mitad de una reforma tributaria que tenía justicia social. Todos estos factores, lejos de ser excusas, por supuesto que son realidades que limitan el margen de maniobra actual que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y por eso no nos tenemos que dejar engañar ante estas narrativas alarmistas que solo buscan desinformación, que solo buscan confundir, también con un mismo objetivo: sabotear la consulta popular que el presidente Gustavo Petro le planteó a los colombianos para decidir sobre las reformas sociales que el Congreso de la República también está saboteando. Una reforma laboral que se necesita para el futuro del país, porque si no se hace más adelante, adivinen a quién van a estar culpando. Pues al presidente Gustavo Petro, pero ignorando que el Congreso archivó la ley sin un debate. Y por eso es que el mandatario le dicen: no pasarán, porque este tiempo donde ustedes gobernaban y hacían lo que querían ya se terminó y deben de entenderlo de una vez por todas. Han repetido una mentira y como ladrón cogido tratan de borrar sus huellas del delito, que el FMI le había quitado el crédito a Colombia, dijeron, y eso era mentira. Parece que ni en los siglos aprenden. Pudieron construir la guerra entre Colombia y el capital financiero internacional, y por eso es que en otra parte de su discurso aquí decía: todos estos insultos de la prensa me resbalan porque son mentiras. Su tiempo terminó, entiéndanlo. Su tiempo ya terminó. Por eso a veces me gusta un poco vanidoso que no me vea tan viejo. Es una venganza, a mi manera. Suavecito. Salgo más joven que como entré. Sí, porque ahora el discurso deslegitimador contra el gobierno del presidente Gustavo Petro es que se sometió a un procedimiento quirúrgico. Entonces, el fracaso del país, lo malo del gobierno. Todos sus insultos de todos los días en esa prensa me resbala porque son mentiras. A mí me da energía, no tanto el café del que hablan por ahí. Me da energía el pueblo. Los drogadictos en Colombia de cualquier cosa, incluidos los drogadictos al dinero, hay que tratarlos con psicólogos y psicólogas. Hay que tratarlos con afecto, señor escritor. Ojalá no tenga un nieto drogadicto de la droga, porque entenderá lo que estoy diciendo. La única vacuna contra la drogadicción se llama amor.
Y como hay tanta falta de amor allá en los Estados Unidos, fríos, gélidos y solitarios y aburridos, por eso es que hay tanto drogadicto en los Estados Unidos y tratan de resolver su... Aquí el presidente, por supuesto, le responde a esta oposición bastante patética que desinforman sobre asuntos importantes y relevantes como la línea flexible del crédito del FMI, como que el presidente Petro se hizo un procedimiento quirúrgico, un procedimiento estético. Hasta aquí este video, nos vemos en una próxima oportunidad. La invitación es que se suscriban a este canal, compartan la información y por supuesto allí en los comentarios deje sus opiniones para continuar con este ejercicio democrático e informativo con el país, porque las mentiras no son diferencias de opinión. Nos vemos en una próxima oportunidad.